simplemente unas reflexiones finales sobre lo que se viene de ahora en más, principalmente para los dos tipos de agricultura. El ingeniero Cubilla presentaba, ya marcaba el camino, básicamente haciendo mucho énfasis en el suelo, el ingeniero Morilla también. Es decir, cómo trabajando el suelo vamos a poder llegar a tener mayor productividad. Y pensaba en un amigo camionero, que lástima que no le invité, porque si él veía la ponencia del ingeniero Cubilla, iba a comprar 2 carretas más. Son buenas noticias para todos que haya buena producción agrícola. No solamente para el agricultor, la gente que hace silos va a comprar más silos y nos va a ir bien a todos. Pero el ingeniero Cubilla hizo mucho énfasis en el factor suelo. No tenemos que olvidarnos sobre el material genético, la calidad de las semillas, no tenemos que olvidarnos del manejo. Otros aspectos que hacen al incremento de productividad. Comparando las presentaciones del ingeniero Cubilla con la del ingeniero Morilla, vemos que la agricultura tecnificada o empresarial, o como se la quiera llamar, está más cerca de la innovación, está cerca de la tecnología, está más capitalizada, está más cerca de la información y esa es una gran ventaja. Sin embargo, los logros adquiridos no son suficientes para asegurar el mantenimiento de los niveles productivos, sobre todo para mantener los niveles de incertidumbre de lluvias y sequías. Y lo peor de todo, nos estamos mal acostumbrando, casi nos olvidamos de la sequía. Tocaba ya una sequía hace 2 años y no vino. El año pasado tocaba sequía, no vino. Se acabó el niño, empieza la niña, no, hay sequía. Nos estamos acostumbrando a que las cosas vayan demasiado bien y va a llegar el momento en que las cosas van a ir mal de vuelta. Entonces, simplemente significar que hay desafíos de incremento de productividad que llevan necesariamente a unas mejores prácticas agrícolas. Insisto, mucho énfasis en suelo, sí, pero no solamente el suelo, también el resto de las prácticas. Y además, tenemos que dejar de concentrarnos sola y exclusivamente en soja. Nuestro arroz tiene que ser más competitivo. Tenemos que tener... Paraguay antes producía trigo, sí, pero ahora produce un mejor trigo. Es decir, nuestro trigo ya es mejorador. Inclusive si producimos menos, ganamos más. Digo nada más que tenemos la lógica mecánica de que para que nos vaya bien tenemos que producir más cantidad. Y también tenemos que producir mejor calidad. La soja paraguaya es muy querida por los molinos argentinos porque tiene mayor cantidad de proteínas que la soja argentina. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en una franja donde tenemos más luz solar y más calor. Es decir, ya otra vez, de arriba y te somos buenos. Gracias a Dios. No es nuestro mérito, bueno, pero tenemos que sacarle el mérito a eso. Entonces, esos son, me parecen los desafíos para que la agricultura paraguaya siga siendo dinámica, siga siendo no ya expansiva, porque no tenemos hacia dónde crecer, sino que sea más eficiente. Y por el lado de la agricultura familiar, nos reímos mucho con la presentación del ingeniero Morilla, pero sin embargo la situación es triste. El ingeniero Morilla no es el simpático. La situación de la agricultura familiar es triste y está en crisis. El ingeniero, lastimosamente, no son trillizos el ingeniero Morilla, porque si no íbamos a tener mayor capacidad de cobertura. Y tuvimos la agricultura tecnificada tuvo suerte que con 2 Quijotes llegaron lejos. Pero en la agricultura familiar parece que hay muy pocos Quijotes y no tienen mucha respuesta. Vieron ustedes los videos, muchas mujeres vieron la dificultad para cosechar la mandioca, era grande. Imagínense cosechar esa mandioca cuando no llueve, eso significa precio alto en el súper de la mandioca. Entonces, la agricultura familiar tiene serios problemas de productividad
Y aparentemente discutíamos con el ingeniero Morilla en uno de los cortes. El productor a veces sabe, pero no hace. Y hay algunas limitaciones culturales, parecería ser, en este segmento. Pero creemos que hay unas muy pocas probabilidades. La agricultura familiar campesina tiene serios problemas de tierra en Paraguay. Serios problemas de tierra. Sobra la tierra. Hay demasiada tierra en barbecho que nadie produce. ¿Por qué? Porque se fueron casi todos a migrar. Entonces, en el futuro vamos a tener que pensar cómo reinyectamos población joven en fincas familiares o en pequeñas fincas. Serán ingenieros agrónomos recién recibidos los que con este nuevo conjunto de conocimientos instalen fincas eficientes en función a las buenas prácticas agrícolas. No lo sabemos. Pero la cantidad de hectáreas que están en barbecho en el departamento de Paraguarí son altísimas. Ahí no se va a expandir la soja. O sea, si el temor es ese, o si la salvación para utilizar esa tierra es otro cultivo, con soja no. Entonces estamos, yo creo, ante grandes desafíos para la agricultura paraguaya, pero desafíos segregados. El de la agricultura tecnificada es uno y el desafío de la agricultura familiar es otro. Hay avances auspiciosos con las buenas prácticas que mostraba el ingeniero Morilla, pero hay demasiados productores, miles de productores que no le conocen al ingeniero Morilla, ni le van a conocer. Por lo tanto, la capacidad de fuego que tiene FEPACIDIA o que tienen los técnicos formados para transformar y para volver más eficientes las diferentes zonas es muy limitado. Entonces, no quiero cerrar esto con un discurso negativo, pero los desafíos se vuelven cada vez más desafiantes. Y eso nos tiene que llamar a todos a seguir trabajando en estos temas y sobre todo a comprender la nueva cara de que la agricultura familiar va a tener, que es la más complicada. Esa es la nueva cara de los jóvenes. Las personas que tienen 40, 50 años no cambian por nada. Los jóvenes sí, quizás allí haya una beta de esperanza. Entonces, no sé si vamos a pasar a las preguntas. ¿Sí? Sí. Sí, ¿hacia dónde puede expandirse la agricultura? ¿El Chaco es un potencial? Pregunta. Sí, es así. Lamentablemente eso estaba dentro de mi charla, pero por el poco tiempo que me dieron acá los organizadores, no pude terminar. Tenemos un programa en el Chaco, empezamos en el 2014. 3 años, este año fue el tercer año de siembra, un proyecto muy importante porque empezamos un trabajo con el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de América, la Universidad de Missouri, Capeco, y estamos trabajando con muchos materiales genéticos de ellos, ya fueron eliminados en estos 3 últimos años, ya prácticamente el 75% de esos materiales. Estamos probando también los materiales comerciales que se están trabajando naturalmente en la región oriental. Por otro lado, cuando iniciamos, por lo más importante, lo que más nos sorprendió y nos dio mucho interés de seguir adelante con el Chaco, como ustedes saben, es la última frontera que tenemos para poder crecer en agricultura. La región oriental prácticamente ya está en sus límites finales para crecer. Estoy aclarando que estamos hablando de cultivo de soja y sus correspondientes especies de rotación, como el maíz, el trigo. Estamos haciendo trigo mismo en el Chaco ahora mismo. Ya se sembró todo el trigo. Nunca se hizo prácticamente trigo en el Chaco. Las condiciones del clima también, como dijo recién Fabricio, han cambiado. Este año llovió mucho,
hay mucha reserva de agua en el subsuelo, entonces nos apresuramos y le metimos trigo, le metimos avena, le metimos nabos borrajeros, le metimos algunos cultivos de invierno que naturalmente los chaqueños no suelen hacer, buscando preferentemente cuidado del suelo. Estamos buscando levantar los porcentajes de materia orgánica con la incorporación de estos abonos de verdes y de cultivos de trigo, por ejemplo, en invierno. Lo que más volviendo a lo que estaba diciendo, lo que más nos sorprendió y nos estimuló, que cuando en el año 2014 nos iniciamos, en el Chaco habían 300, 400 hectáreas de trigo, de soja, distribuidos en 15 o 20 productores menonitas, en parcelitas de 5, 10, 12, 15 hectáreas más o menos. Como dijo bien Fabricio, los productores prueban primero, van probando otra vez y van creciendo o no crecen. En este caso, a los 3 años de empezar con 5, 6, 12, eran creo que 15, 12 o 15 productores, hoy son 150 productores que ya están involucrados en el cultivo de soja. De 300 y pico de hectáreas que había en aquella época, hoy hay 1.800 hectáreas. Se va creciendo el interés, sobre todo nos estamos dando cuenta en las charlas técnicas que hacemos en los días de campo, 150, 200 productores por vez. Hay mucho interés de ellos porque ven que la soja puede funcionar y funciona. Este año tuvimos rendimientos en áreas importantes, por ejemplo en la estancia Yerovia con casi 4.500 hectáreas de soja, de promedio de más de 3.500 kilos por hectárea, cuando normalmente en esa zona, cuando afectaba la sequía, no pasaban de 250, 300 kilos por hectárea. Hay muchos problemas, obviamente, en el Chaco, muchos problemas que resolver, problemas de suelo, problemas de manejo del suelo, problemas de nivelación de los suelos, encalado o probablemente aplicación de yeso como correctores. Estamos en eso. Es un trabajo intenso que se va a hacer, pero creemos que vaticina a la gente. Los mismos chaqueños vaticinan que en 5 años estaríamos en 30, 40 mil hectáreas. Hoy tenemos 11.000 más o menos sembradas en el Chaco. Y puedes poner, hubieras puesto ya mientras. Bueno, sí, tenemos muchas fotos, realmente tenemos muchas fotos, muchas cosas muy importantes, muy agradables, pero va a quedar para la próxima, no va a ser la última vez. Van a tener oportunidad de ver, María Luisa, después, como les dije hoy, para terminar con lo que me corresponde. Va a circularizar los cursos que vamos a hacer en el interior, muchos van a ser en julio y agosto, y esperemos encontrarnos de vuelta para ver ya cuestiones bien técnicas. Van a haber mini cursos para profesionales ya formados, van a haber mini cursos de suelos, de manejo, de la fertilidad. Van a venir profesores del Brasil, de la Argentina, que están colaborando con nosotros siempre. Por supuesto, el ingeniero Morilla y su equipo también van a estar al frente de todo esto. Y seguiremos con todo gusto y agradecemos mucho. Hay otra pregunta. Bueno. Hay una pregunta, dice, ¿qué hacer si un rubro deja de ser rentable? Y bueno, ningún rubro es rentable. Es decir, ¿por qué un rubro deja de ser rentable? ¿Porque baja la cotización o porque nosotros producimos menos? O mal. Entonces, si el problema es un problema de precio internacional, tenemos que mejorar nuestra productividad. Y si producimos mal y producimos poco, tenemos que mejorar la productividad. Repetir la frase me parece. Es la misma respuesta. Es la misma respuesta siempre. Y en función a cada segmento de agricultura, el resultado es diferente. A la agricultura tecnificada le va bien y llueven dólares en la economía paraguaya. A la agricultura familiar le va bien y mejora la calidad de vida de un segmento que en los 400 últimos años solamente ha sido pobre.
Y hoy ya, gracias a las buenas prácticas o gracias a unos coletazos de buenos precios, la agricultura familiar campesina ya tiene medio una clase media, lo que nos mostraba el ingeniero Morilla, ahí en esa gente que a quienes le iba bien y estaban descalzos y su perro era gordo, el indicador clave. Hasta obeso me parecía el perro ese que estaba parado. Es decir, que para que nos vaya bien a todo el segmento de la población paraguaya, la llave maestra es la agricultura. Por eso las políticas públicas tienen que insistir, y podemos decir, a los grandes ya que anden solos, y no tanto, pero a la agricultura familiar campesina que requiere mucho apoyo todavía para multiplicar estas visiones transformadoras de la capacidad productiva, como daba el ingeniero Murilla, deben ser los antídotos para que la pobreza rural no crezca. El año que viene, ustedes saben que todos los años se calcula el nivel de pobreza por la encuesta permanente de hogares. La pobreza del año que viene, o sea, este año va a crecer porque se sembró menos sésamo. Hay 50% de reducción del área cultivada de sésamo. Pero esta no es la noticia más fea. La noticia más fea, que el promedio, la productividad promedio también bajó en el sésamo. 300 kilos nomás decía el ingeniero Morilla. Estos términos estadísticos o agrícolas se traducen en mayor pobreza en la población rural. Por lo tanto, estamos hablando de temas estructurales en la sociedad paraguaya, en la economía paraguaya y, como dijimos antes, en la agricultura paraguaya. No sé si hay alguna... El ingeniero, el doctor Mohamed. Vale, yo quiero hacer una pregunta, sea Ken, sea vos, sea Fabricio. Lo que tú mostraste ahí en una de las diapositivas de los servicios que se está haciendo el sector público, donde mostraste que tú eras la única persona y pusiste ahí, es insostenible. Y es cierto, no se puede sostener cuando tú tienes 50 personas, 100 personas que te dicen contra lo que vos estás predicando. Y Valique creo que levantó la pregunta, y ahí va mi pregunta, entonces quiero que eso se dice. Tú dijiste, ¿y por qué no le damos la maquinaria adecuada? Entonces mi pregunta va a ustedes, que son parte de liderazgo nacional. ¿Cuál es el foro donde necesitamos discutir este tema para que el día de mañana esas 99 personas no estén contra lo que Ken está diciendo y donde no por un año político baje la superficie de la siembra directa y que aumente en unos otros 3 años, que no haya ese seesaw? ¿Cuál es el foro o qué es lo que necesitamos hacer nosotros como en favor a la producción, que no haya ese altibajo? ¿Cuál es el foro que necesitamos discutir eso? Voy a tratar de decir las cosas que el ingeniero Morilla no puede decir. Y practicaré telepatía ahora. Obviamente, FEPACIDIAS, CAPECO, UGP, la CAPAXE, la Cámara Exportadora de Sésamo, todas las cooperativas de producción tienen que enarbolar esta bandera. Pero van a ser gaviotas que no van a ser primavera si no se enarbola y si no se enfoca desde la plataforma que más fuerza tiene, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería sufre un profundo proceso de erosión en sus capacidades. Hace 30 años, el mejor trigólogo, el mejor algodonólogo y el mejor mandioquero estaban en el Ministerio de Agricultura. Hoy el mejor suelero nomás está en el Ministerio de Agricultura. Todavía. Se fue erosionando, perdió capacidad, cada vez tienen menos camionetas, menor capacidad de fuego.
debería ser el Estado. Habría que relanzar esa fuerza desde ese poder de fuego del Ministerio de Agricultura, pero quizás impulsado o presionado por el resto de las organizaciones como CAPECO, como FEPACIDIAS, como como UGP, como la Asociación Rural del Paraguay. Inclusive el ingeniero nos mostraba el peso que tiene la producción animal en la economía, pero evidentemente si queremos tener un impacto nacional, hay que utilizar el micrófono del Estado, que es el micrófono del Ministerio de Agricultura y Ganadería, solo que está un poco oxidado, averiado. Quizás este sea el mejor momento político, ya que todos están preparándose, pero hay que unir, el sector privado tiene que alinearse bajo una misma fuerza y con un mismo discurso, un discurso técnico que sea palatable a los políticos, y en función a eso quizás forzar o llevarle y pasarle esas ofertas de maquinarias también al Estado. Bueno, el 80% de lo que yo dije, no sé si traduje el pensamiento del ingeniero Morilla. Bueno, sí, para no cansarles más, yo creo que como FEPACIDIAS, yo me comprometo como presidente de FEPACIDIAS, me comprometo a mandarle una nota al Ministerio de Agricultura. Las organizaciones privadas, digamos, gremios y compañías, este tipo de discusiones no van a enfrentar. Pero nosotros como Federación de Siembra Directa no podemos aceptar y vamos a hacerlo. Vamos a preparar una nota esta semana que viene. Vamos a presentarle, yo voy a tener probablemente, casualmente, una reunión en el IPTA el lunes a la tarde. Va a estar el ministro de Agricultura, probablemente voy a estar ahí a las 5 de la tarde, Mojan, aquella reunión que vos también vas a asistir. Vamos a aprovechar para decírselo personalmente, que esta práctica es maldita la que están desarrollando, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de nuestra agremiación de productores y de técnicos que mantenemos la creencia de que el suelo es lo primero. Y sabemos eso. Y no puede ser que por una cuestión de votos y por una cuestión de banderías políticas tengan que venir a destruir el trabajo de 30 años que estamos haciendo. Y sobre todo mentir a los productores con esas prácticas deslenables. De ninguna manera. Vamos a hacerlo, ten cuidado, vamos a hacerlo donde corresponde y va a ser al ministro de Agricultura. Bueno, para terminar, entonces te dejo, ingeniero. No sé si... un minutito antes, unos avisos parroquiales, con la disculpa del señor aviso conductor. Comercial. Con la disculpa del señor conductor, les muestro nomás, no estoy ofreciendo para la venta. Aquellos que estén interesados en conocer más de la agricultura, de las agriculturas paraguayas y los diferentes sistemas productivos. Este es un libro que escribió un geógrafo holandés que analizó la economía paraguaya, la economía rural. Este es el tomo 2 de 1870 a 1963. Y este es el otro tomo de 1515 a 1870. Están los datos, están los procesos. Esto debe llevar como 30 días o 2 meses de lectura, y para los que son jóvenes les sirve para toda la vida. Entonces, me acuerdo yo cuando era estudiante, era un desastre, nos preocupábamos porque no había nada que leer. Ahora hay sobredosis de cosas que leer. Así que aprovechemos. Todavía no hay en PDF, hay que comprar, pero sobre todo hay que leer. Muchas gracias. Disculpen la introducción.